donde terminamos la sesión pasada aproximadamente. Así que vamos a regresar con los conos HP. ¿Saben qué? Como un recordatorio, bueno, no sé, en realidad no va a ser ese recordatorio. Recuerden que este es su portal. Toda la información que estoy proyectando y que estaré proyectando en todas las sesiones provienen de donde mismo. Perdón que haga estos switcheos, pero es para estar dando entrada a la gente, no tengo quien me asista. Entonces ya saben, ustedes entran a su cuenta de MyMetso. Para todos aquellos que no tengan cuenta en MyMetso o acuden a su PM, hablan con él y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a gestionar. Hablo particularmente porque he visto que ha entrado personal de servicio. A lo mejor les serviría, ¿no? Tener, pues, algunos accesos para tener cierta independencia. Para nosotros me parece que tampoco hay tema con crearle esta cuenta, es solamente un acceso, así que no pasa nada. Lo que estoy haciendo aquí con esto es, simplemente quiero mostrarles que toda la información está disponible en el sistema, todas las presentaciones que veremos y, bueno, la que hemos visto están ahí. Hoy está un poco lento, no sé si sea mi computadora o qué será, pero bueno. En lo que carga esto, yo ya tengo las presentaciones abiertas. Y en la sesión anterior estábamos viendo esta presentación de los conos HP, que nos va a servir, nos habilita también un poco de repaso. Vamos a ver así como rápidamente lo que vimos la sesión anterior y a tomar los temas nuevos con un poco más de tranquilidad. Entonces, simplemente como un repaso, ya recuerdan, hay varios tipos de trituradoras. A grandes rasgos son las trituras de mandíbula, jaw crushers, que es la serie C. Trituradoras de impacto, que las de impacto pueden ser de eje horizontal, como la que ustedes ven aquí, serie NP, o de eje vertical, se les llama BSIs, Barmax, es la marca de Metso, de la unión de dos neozelandeses, Partland y McDonald. Ellos hicieron este diseño. También el equipo de HRC, que son High Pressure Grinding Roll, o sea, rodillos de molienda de alta presión. Y lo que estamos viendo ahora, las trituradoras de cono, ¿cierto? Que pueden ser de varios tipos. HPs, son las más utilizadas en el territorio. GPs, que yo creo que el análogo más natural puede ser las máquinas de Sandvik. Hay una historia ahí, hay una historia en el sentido de que Metso tenía monopolio en este equipo, así que tuvieron que vender la patente, vendieron la patente, Sandvik tomó la patente, que son los hidroconos, nosotros hicimos algunas mejoras o cambios de diseño, y es el cono GP, ¿no? Eso tiene que ver así con la unión de Metso y temas legales. Y esta no es la última, ¿no? Pero es la penúltima trituradora de cono que salió, es la trituradora MX, que es más o menos un híbrido entre estas dos. Ahora no voy a hablar tan a detalle de esto porque capaz que la premisa es que tengan un poco de idea de cómo funcionan estas dos. Tampoco es una cosa complicada, es una cosa muy simple, pero bueno, así no genera confusión. Y hay una trituradora más, que esa sí es la más nueva, y aquí voy a aprovechar para abrir de una vez otra presentación. Y esta trituradora se llama HP, nada más que le ponen una E al final, HPE, ¿cierto? Hasta ahora solamente está el HP 200, que ha salido como producto, pero ya está el HP 300, creo que por ahí por la fecha del lanzamiento de los Locotracks y de los días de distribución, van a poder visualizar el HP 300E. Así que esta es la evolución de la trituradora de cono HP. Vamos a dedicar un tiempo específico, pero a grandes rasgos, ¿qué cambió? La cinemática. Recuerden que la cinemática tiene mucho que ver con cuál es la amplitud, ¿cierto? La amplitud es cuál es el recorrido que hace la cabeza respecto al resto de las partes. Yo voy a tratar de ser amigable en nomenclaturas, pero también yo me veo forzado a empezar a hablar pues en los términos que son, ¿cierto? Entonces, vamos a llamarle a las piezas por sus partes. Si ustedes notan algún error, una observación, siempre háganla, que yo no soy portador de la verdad. Pero a grandes rasgos, cambio en cinemática, cambio en los diseños de la cámara. O sea, básicamente la consigna ahí es generalmente tener más carnita de molienda disponible, o sea, para que nos dure más la pieza, para que el costo operativo se diluya, sea menor.
los tiempos de cambio también. Y además, el golazo, ¿no? Lo que se tardaron 80 años, bueno, no 80, 20 años en hacer. Finalmente, bueno, ya existía, pero no en HPs, no en HPs como tipo 200 o 300, que las piezas de desgaste se cambian, o mejor dicho, asientan sin necesidad de epóxico, lo que nos ahorra al menos un turno de cambio, y eso es un golazo, al menos por el cambio de piezas, ¿no? Ustedes saben que hay un proceso, o si no lo saben, lo van a saber, hay un proceso de preparación de las piezas. No es como que le ponen la pieza nueva y lo arrancan a trabajar a 100%, no. Los manganesos tienen una propiedad, el acero al manganeso tiene la propiedad de endurecerse con la carga, lo que implica que nosotros tenemos que fomentar este endurecimiento. Igual lo vamos a hablar todo esto, ¿no? A veces tiro el comentario nada más para que lo vayan absorbiendo y tengan la idea más de una vez y ojalá y refuerce. Bueno, aumento en potencia, tiene más potencia y evidentemente tiene más fuerza disponible. Por lo mismo de cambio de potencia y cinemática, bueno, hay más fuerza de trituración. Así que bueno, esa es la nueva HP, que solamente la toqué tangencialmente. Y la otra que les debería mostrar, ahora que puedo entrar como recordatorio, eh, para todos los que tienen cuenta en MyMetso, para los que no la piden, Sales Hub, se van a Sales Hub, ¿sí? Y aquí ustedes buscan lo que quieran, ¿no? No va a estar todo disponible. Por ejemplo, medidas, algunas medidas, por ejemplo, particularmente medidas de servicio, es información confidencial, pero en general, dibujos de instalación, mira, datos del acumulador. Esta la bajé, guía de aplicación. Bueno, hay un montón de información acá, ¿no? O sea, lo único que quería decirles de este punto es que esta es su fuente de información. Todo lo que yo estoy exponiendo de aquí viene. Y en segundo término, que también se los había indicado en la reunión anterior, acá está, tienen pues la página de Mezzo, ¿cierto? Entonces, desde la página de mezzo.com o la de Mezzo en español, ustedes pueden encontrar un montón de información. O sea que si alguien quiere aprender, la verdad es que es mucho cuestión de voluntad, porque aquí está el material. Bueno, predominantemente el material está en inglés. Bueno, ¿qué les digo, no? Es el idioma mundial. Pero hay bastante información en español también. Se complementa por ahí con cursos, con otras cosas más, pero bueno. Este es el cono HP, ¿no? Busquen los folletos, vale la pena. Porque no solo habla así como de la misma máquina, les da ya datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el diámetro de la cabeza? ¿Cuál es la potencia instalada? ¿Cuál es el peso? La apertura? ¿Cuál es la capacidad estimada? Piezas de desgaste, ya les habla de esto. Ajustes mínimos, aperturas para esos ajustes mínimos, o sea, qué piedra le entra cuando lo tengo cerrado al ajuste mínimo. Y bueno, un poco más de datos generales, ¿no? ¿Cuáles son las cavidades? En el HP100 tiene extra fino, fino medio, grueso, extra grueso, HP200, etcétera. Entonces, como les comenté antes, la cavidad se adapta a la aplicación, no al revés. No es como que, mira, tengo un material, digo, y le voy a poner cavidad extra fina porque quiero que me haga arena. No. Lo único que vas a generar es que se te gaste de una manera incorrecta el liner. Aquí es adaptación al material. Ese es el criterio, es la máxima consigna en esto. Recuerden que estas son herramientas productivas. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a la entrada y al producto. Nosotros somos esa caja negra. ¿Bien? Bueno, regresando a la presentación, ya que vimos un poco el HPE, solamente en barrada superficial, y un poco de dónde viene la información, regresamos a este slide. Así que mandíbula, impactores, conos. Esos tres son los críticos, ¿no? Todas las máquinas que vimos aplicadas a móvil, lo convierten en Locotrack. Plantas estacionarias o modulares son Norplant. Y montadas sobre ruedas son Nordwheelers. Cada uno de estos tiene sus ventajas o desventajas, dependiendo de qué es lo que quieran hacer, cuál es la expectativa. A grandes rasgos, Locotrack tiende a ser lo más móvil, es autopropulsado, motores diésel. Plantas estacionarias es lo menos móvil. Digamos, igual lo pueden levantar y se lo llevan en una carreta, pero como ustedes pueden ver, por ejemplo, la primera etapa necesita una plancha de concreto. Estos pueden ser con solamente un nivel de compactación alto, y puede ser ahí sobre el mismo terreno, pero igual ustedes notan que es menos portátil, ¿no? O sea, el tener llantas o el tener orugas ya
de entrada invita a pensar que se mueve, ¿no? Mientras que esto solo no, necesita algo más. Y la versión intermedia de movilidad son las North-Wheelers, los mismos equipos montados sobre una carreta con llantas. Bueno, ya vimos un poco esto de cuando viene el cono. Viendo otra vez un corte, me interesa esto que lo tengan bien claro. Es un eje fijo, ¿cierto? Que mediante bujes, bujes son mecanismos, perdón, son, son piezas que habilitan movimiento rotacional, ¿cierto? Son bujes de bronce, el resto son piezas de acero, que articulan esta pieza, que es la cabeza, este triángulo es la cabeza, que a su vez tiene un movimiento de bamboleo por una pieza que está entre la cabeza y el eje, que es esta parte en gris, que se llama la excéntrica, ¿cierto? La excéntrica lo que tiene es que tiene más material de un lado que del otro. Entonces lo que genera es que cuando el lado grueso está en una sección de giro, la cavidad se cierra al máximo y el lado delgado en esa misma posición, perdón, más que en esa posición, bueno, en ese mismo instante, tiene del lado opuesto la sección más abierta del cono, ¿correcto? Esa es la consigna. Ahora, para un balanceo de cargas, hay una pieza adicional que es esta cosa en gris. Ahorita yo sé que lo van a ver un poco raro, ¿no? No es necesario, no me interesa así que hoy lo entiendan al 100%, pero que sí empiezan a entender cómo se mueve, por qué se mueve y cuáles son las partes importantes. Bueno, esta parte en gris, más igual fuerte, es el contrapeso. El contrapeso es para que haya un balance de cargas. Si esta pieza no existiera, el eje estuviera constantemente recibiendo una carga flexionante desde la parte en donde está la más carne en la excéntrica, ¿cierto? Entonces, para balance de cargas se le pone una pieza con un peso más o menos igual para que no haya una carga predominante flexionando al eje, ¿de acuerdo? La inyección, la lubricación, es a través de aceite de lubricación, evidentemente, viene por dos secciones. Una, el centro del eje principal lubrica esta parte que ustedes ven en medio amarillo, que le llaman la quisionera o el socket, no, o el socket liner, en donde tiene ciertas venas que habilitan que la cabeza, que está soportada en esta sección, en esta pieza en gris que se llama el head ball, que es la que habilita este movimiento, que haya lubricación. Y de ahí cae hacia abajo. Aquí cae el aceite por gravedad, mantiene una capa de aceite en estas secciones para que lubrique. El equipo HP tiene dos aceites. El módulo de lubricación, o el módulo hidráulico, mejor dicho, tiene aceite hidráulico para esfuerzos y tiene aceite de lubricación. El aceite de, perdón, soy súper single task. Perdón, chicos, aquí tenía a Javi esperando un rato. Perdón, chicos, no me di cuenta que había alguien en el lobby, disculpas. Regresando aquí, bueno, se me fue un poco el rollo. Ok, ya, la lubricación por la parte central, la unidad hidráulica tiene aceite de lubricación y aceite hidráulico. El aceite lubricación lubrica. El aceite hidráulico tiene más que ver con funciones de sujeción, de clampeo eh, y, y de liberación de cavidad, ¿ok? Entonces, ¿para qué se usa el aceite hidráulico? Uno, ustedes saben que este equipo se ajusta, es decir, se cierra este pedazo por donde se va a salir el material o se abre utilizando estas cuerdas, ¿cierto? Se enrosca o se desenrosca, ¿vale? A través de este motor hidráulico. Entonces, ahí está el primer punto de uso del aceite hidráulico, hace que se mueva este motor hidráulico con una botonera, ¿no? Solo para hacer referencia, por ejemplo, un Simmons, incluso un GP o un hidrocono, como quieran. Para abrir hay que quitar toda la tornillería en la periferia, ¿cierto? Este equipo es fácil, ¿no? O sea, desenroscas con la botonera y después izas. Quitas las piezas, haces el cambio, lo vuelves a poner, enroscas. Ahora, para que esto pueda enroscar o desenroscar, evidentemente las cuerdas tienen que estar no ajustadas, ¿cierto? Flojas. Bueno, pero cuando vas a empezar a triturar, tú necesitas que las cuerdas estén ajustadas, ¿cierto? Que no se mueva, que no se te vaya a abrir.
Bueno, para eso sirven estos pequeños cilindros, que como les digo, hoy es una imagen así medio, no muy ilustrativa, pero yo por eso los invito. Entren a YouTube, vean algún video del cono, van a darse cuenta de un poquito más didáctico. No me gusta poner videos en presentaciones porque se ven todos borrosos y a veces ni siquiera se entiende nada. O yo estoy describiendo una parte y ustedes están visualizando otra distinta. Así que los invito en ese punto a ser tan autodidactas como puedan. Bueno, estos cilindros que hay en la periferia, dependiendo del modelo, es cilindro o vejiga. HP 200, 300, creo que 400, etcétera, para arriba trae cilindros. HP 100 trae una vejiga, que es así como en lugar de esto trae una, este, una, em, una pieza así, en realidad no estoy seguro del material, me parece que es como un tipo de goma, que hace esta misma función, ¿no? Que básicamente es hacer presión desde el marco inferior hacia la parte superior del anillo de ajuste para que no se muevan las cuerdas. Es decir, esto le llaman el clampeo, la sujeción. Cuando van a triturar, tienen que clampear, si no, no se puede. Hay un sistema de seguridad. No lo bypassen. Una vez lo vi en una empresa respetable. Vi un bypass en esto y no me la podía creer. Eh, ¿Y por qué? Porque si no están dañando la máquina así de a gratis, ¿no? No les sirve de nada. ¿Y qué más les iba a decir? Se me fue el avión. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Eso es para sujetar o, bueno, para cuando lo van a abrir el equipo, quitan esa presión para que pueda girar el tazón. Otro punto de utilización del aceite hidráulico son estos cilindros de liberación. Lo que ocurre, que ahí sí los invito a ver el video porque a lo mejor es un poco más claro y didáctico, cuando hay una carga excesiva en esta sección, bueno, la máquina tiene sensores, ¿no? Siente que se está excediendo la presión. Yo les había comentado que en cada cilindro de liberación, aquí no se visualiza, pero eh, creo que en el otro corte que vemos acá, ahí está. Al lado de cada cilindro de liberación hay un acumulador lleno de nitrógeno para la absorción de las cargas pequeñas, pero cuando estas cargas pequeñas, perdón, cuando estas cargas dejan de ser pequeñas, empieza a ser algo significativo, hay una presión ya preseteada, entran estos cilindros de liberación, ¿cierto? Estos cilindros son activados evidentemente por aceite hidráulico, entonces inyecta, se levanta, cuando pasa el no triturable y baja la presión, regresa a presión anterior. Bueno, en esa línea, solamente como para tocar el tema, es importante, cada vez que vean un equipo de la competencia, observen, ¿tienes tus acumuladores? No. ¿Y qué implicaciones tiene eso? No tener acumuladores quiere decir que no está esa absorción o que estas variaciones de presión vienen directamente a los cilindros de liberación, que también puede ser así como a lo mejor un daño acelerado de sellos, de empaques, etcétera, etcétera. Entonces, esto asegúrense primero de que siempre tenga la presión. En algún momento vamos a ver no solo estas presentaciones, ¿no? A mí me interesa que utilicen los manuales, porque los manuales tienen mucha mayor validez y es exactamente la misma información que estamos viendo aquí. Así que hoy lo estoy haciendo en modo amigable, pero después vamos a empezar a hacer esa correlación, ¿bien? Porque los manuales son clave, eso siempre tengan uno de operación y mantenimiento y uno de piezas para que tengan una idea. Bueno, ya hablamos del aceite y bueno, la transmisión de energía es simple, ¿no? Bueno, una polea, un contraeje, contraflecha, que a través de un piñón corona transmite a esta parte, bueno, que aquí está la corona, que está sujetada bueno, al resto del ensamble, que es cabeza, excéntrica, contrapeso, ¿bien? Eso es lo que hace el movimiento. Entonces, ustedes ven, es una transmisión súper simple de movimiento rotacional en esta dirección a uno normal, al mismo, y ya está. Esto es muy simple. Así es. Ya vimos un poco acerca de los modelos. No vamos a ahondar mucho en esto. Esto lo pueden revisar. No voy a destacar esta sección. Esto lo vimos la sesión anterior. Quiero ir un poco hacia... Ok, ya vimos lo de los cilindros. Aquí un poco una vista superior de
de trituradoras, las piezas de desgaste, o solamente destacando esto. Anteriormente, el tipo de trituración, yo tenía un video buenísimo en donde hicieron como un corte a una máquina vieja, pusieron un vidrio como reforzado. Voy a tratar de encontrarlo en algún momento en YouTube, pero ahí se ve muy evidente que la intención era hacer esto, ¿no? Fierro, roca, fierro. Esa era la trituración. Ahora cada vez se fomenta mucho más este tipo de trituración que le llaman como atrición. Atrición es como la aplicación de energía. En general, van a darse cuenta que el modo de aplicar energía en trituradoras viene por esfuerzos compresivos, compresión, o sea, cono, mandíbula, también es compresión, impacto, que es bueno el BSI, las trituradoras de impacto, y otro fenómeno que se llama atrición. Atrición es ese fenómeno que es entre compresión y fricción, que todas las partículas alrededor de una dada están sometiendo tanto a esfuerzos friccionantes como a esfuerzos compresivos. Y entonces eso hace que la partícula al final tenga mejor forma, o sea, tiende a ser más cúbica, menos elongada y con menos vértices. Bueno, perdón, lo voy a dejar solamente en menos elongada, porque dependiendo de varias cosas puede o no tener más vértices. Bueno, ahora vamos a ver un poco de selección de cavidad y de tema de aplicación. Hablamos un poco del nivel. Siempre el material, siempre no lo eviten. No, traten de buscarlo, ¿no? A veces no es simple, dependiendo de cómo sea el proceso, a veces esto puede ser algo no tan elemental para lograr o no tan fácil de lograr, pero traten de que siempre que utilicen un cono, no vean el fit cone, que es esta sección de arriba, que habilita a sujetar la pieza de desgaste. Entre mayor sea la columna, esto piénsenlo como si fuera agua, ¿cierto? La presión en un punto dado del agua viene determinado predominantemente por la altura, ¿cierto? La fórmula para presión sería densidad por gravedad por altura, rho GH. Y en las piedras es algo, o sea, no es un fluido, pero cuando ustedes van a una planta de trituración, al menos para mí, lo que más me llamó la atención es que parecía que estaba tratando con un fluido, ¿cierto? El material fluye de tal forma que parece que estoy viendo agua o algo similar. En esa línea, quiero solamente destacar, a ver si hay un corte mejor, no, pero bueno, ay, perdón. Quiero destacar que, imagínense que este es el punto de descarga, no lo es, pero imaginen que lo es. Entonces, este punto, que es en donde está básicamente la amplitud mayor que realiza la cabeza, o sea, aquí es el punto en donde la amplitud es máxima, ¿cierto? En donde básicamente tengo la mayor cantidad de energía aplicada en un punto dado del equipo. A esa presión, que ya viene por esfuerzos mecánicos de la transmisión de energía, yo le voy a sumar la presión que tengo por columna, ¿cierto? Si tengo poco material, es densidad de la piedra por la gravedad, por la altura, que es pequeña, y mientras yo aumento la altura, la presión también le estoy aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A grandes rasgos y regla, que le llaman regla de dedo, ¿no? Así como regla de lo que pasa o que generalmente pasa. A mayor columna de material, también van a tender a producir más material fino. Con material fino, en este caso específico, le estoy hablando de material bajo 6 milímetros, ¿cierto? Esto de fino puede ser un término un tanto ambiguo, pero voy a tratar de acotarlo, ¿no? Pero al menos en esa línea piensen esto, hay como reglas máximas. A mayor velocidad, mayor producción de finos. A mayor altura, sobre el feed cone, en el cono, también mayor producción de finos. Entonces, si quieren ustedes fomentar eso, llenen cavidad, llénenlo un poco más, y con la velocidad también se puede jugar. Ahora bueno, depende de la configuración, ¿no? Pero a grandes rasgos, no sé, son aumentos de 150 RPM, más o menos, hasta 200. Y por ahí esas 200 tienen efecto, ¿no? Evidentemente, mover un equipo más rápido también demanda más energía. Entonces, por ahí hay balances, ¿no? Siempre es un balance, ajuste, velocidad, producción y calidad. Así que esto es como les comenté al principio. Son herramientas productivas y lo tenemos que ver más o menos así. Tengo una presentación mejor que esta. Vamos a ver ahora en el punto de aplicación. Hablando de la velocidad, aquí ustedes pueden ver una curva, ¿no? De capacidad contra velocidad. ¿Y por qué pasa eso, no? Cuando la velocidad es baja, imaginen que la velocidad es cero, ¿cierto?
es un chute, ¿no? Es un chute que no varía nada, no cambia, o sea, es un cono que deja pasar el material. Pero mientras yo subo más la velocidad, la cabeza va girando cada vez más rápida y como les comentaba en la sesión anterior, fomenta que el material permanezca más tiempo dentro de la cavidad. Es por esto que llega, la curva es más o menos así, llega un máximo en el cual la velocidad me está dando, digo, un aumento de velocidad me está aumentando la capacidad, pero si yo la sigo aumentando, lo que está pasando ahí son dos cosas, ¿no? Uno, por más velocidad, el material permanece más tiempo dentro de la cavidad y también cuando yo acelero más, pues también estoy demandando potencia para aumentar esta velocidad, ¿cierto? Entonces, viste, son más o menos estos rangos. No tiene valores, pero solo como una idea general. Bueno, ahora lo que les... Dios mío, tengo que revisar un poco esto antes de hablar, ¿verdad? Pero aquí vemos el ejemplo de lo que les comentaba. Niveles distintos de cavidad. Entonces, ustedes lo ven aquí en verde. 200 milímetros sobre el cono, 20 centímetros. En azul, no, azul slash este color, 400 milímetros sobre el fit cone. Y el último, amarillo, 600 milímetros sobre el fit cone. Y entonces aquí tienen la relación de proporción de material menos 10 milímetros, ¿cierto? Más o menos, 24, 33 y 48%. Ahora, esto es medio tricky, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos también la capacidad, ¿cierto? Vemos que, esto debería ser, no, esto no debe ser la capacidad. Bueno, capaz que aquí no se ve eso, pero cuando entremos a simulaciones vamos a ver que esto es algo así medio tricky, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo diría, bueno, quiero producir mucho material 0,6. Entonces cierro mi mandíbula, perdón, mi cono muy apretado para que produzca 0,6 y produzco X cantidad con X calidad de material. A lo mejor si yo en lugar bueno, y cierto tonelaje, a lo mejor en lugar de utilizar un ajuste 0,6, yo ajusto a 19. Entonces yo meto más material, ¿no? En lugar de 60 toneladas, por decir algo, voy a meter 100, pero la proporción de material 0,6 es capaz que la misma, ¿no? Entonces, bueno, solo vamos a ver más con simulaciones, porque aquí no hay una solución única, hay muchas aproximaciones para llegar a lo mismo, y a veces depende de qué quiere el cliente o qué tiene uno en mente, hasta a veces de la disponibilidad de lo que tengan en patio, ¿no? Bueno, cambio de liners, hablamos un poco de eso, es desde la parte superior, desenroscar, cambiar estas piezas, igual bueno, esto no importa mucho. Hay una sección intermedia entre el anillo de ajuste, que es lo que habilita que el tazón gire, y el marco principal. Lo pueden ver ustedes aquí en un corte lateral. Entonces, bueno, como indica aquí, yo les comentaba que además de este clampeo, los cilindros hacen sujeción para que, digamos, podamos tener una fuerza máxima determinada sin que el equipo se dañe. Bueno, cuando ustedes, hay distintas prácticas que causan esto, ¿no? Lo que se le llama salto del anillo o ring bouncing. El salto del anillo ocurre generalmente cuando ustedes eh, están trabajando con un material o de tal forma que el equipo está recibiendo cargas instantáneas mayores a lo que debería de estar recibiendo, ¿no? ¿Y cómo ocurre esto? Cuando ustedes aprietan mucho el equipo, o sea, por ejemplo, su alimentación es gruesa y lo cierran mucho, cuando su alimentación es segregada, es decir, de un lado el material es grueso, perdón, de un lado de la cavidad el material es grueso y del otro lado el material tiende a ser más fino, o a veces también pasa simplemente porque el material es muy duro, ¿no? O por una conjunción de factores. Y lo que pasa es que el anillo de ajuste empieza a brincar. Son pequeños brincos, ¿no? Se hace hacia arriba y se hace hacia abajo. Es notable, es evidente. Ustedes lo van a notar, ¿no? Es casi, si ustedes están observando el cono, es casi imposible no verlo. Y no son brincos, digamos, y lo que generan estos brincos es que todas estas lainas, todos estos asientos entre las dos secciones se dañen, también estos pines se dañen,
Eh, si esto sigue ocurriendo, se empiezan a dañar los bujes también. Y bueno, los daños pueden ir eje, cabeza, hasta donde se les ocurra, ¿no? Y de hecho también esta es una parte que lo resiente mucho, ¿no? La parte de los cilindros. Entonces, en rigor, la aplicación es así como el 80% de los temas que van a tener. Siempre conceptualicen un ideal de operación y eso llévenlo a lo que están observando en la vida real, así como qué es lo que tiene que ser versus qué es lo que observo. Y sobre eso empiezan a hacer indagatorias o modificaciones o cambios. Esto se ve mejor en el video de YouTube, pero básicamente aquí es cuando absorben los cilindros acumuladores o cuando hay liberación de cavidad. Esto de verdad los invito a verlo allá porque se ve mucho más claro. Bueno, como les comenté, el servicio de la máquina es desde la parte superior, se desenrosca y de ahí para abajo pueden ir quitando todo, cambiando todo. Y el equipo, evidentemente, yo creo que ya desde hace como 5 o 6 años, todos los equipos los enviamos con automatización, porque simplifica mucho, ¿no? Antes era, digo, depende de cómo es el cliente, ¿no? Todavía están los clientes que les gusta una botonera, una serie de relays. Esto algunos dirán que lo facilita, otros dirán que lo hace un poco más complejo. Más complejo en el sentido de que ya no tienen así los relay, ¿no? Revisan el diagrama y lo cambian, sino aquí es la pantalla y no se ve la programación, ¿no? Ustedes ven entradas, salidas y en base a eso se realiza. Pero digamos, si lo pensamos en modo así como visual amigable, pues a lo mejor sí tiende a ser un poco más práctico, porque ustedes pueden ver de entrada si, cuáles son las temperaturas del aceite, que es un criterio relevante. Ustedes siempre tienen que medir a cuánto se alimenta el aceite de lubricación y a cuánto sale. El diferencial de temperaturas es un indicador así inequívoco de si hay un problema dentro de la trituradora. Así que siempre midan eso. Aquí también pueden visualizar el nivel de la cavidad. Todo lo que sea sensores se descalibra, que los alientos siempre calibren, porque a cada planta que voy, y aquí yo creo que a todos les va a dar risa porque les pasa lo mismo, nosotros vemos en la pantalla 20 milímetros, le metes una tuerca acá y está a 45, bueno, no llega a 45, pero ponle, está 40, 38. Esto siempre se descalibra, hay que llevarlo siempre a punto, regresar, y sí hay que confiarle a lo digital, pero siempre también hay que hacer un chequeo, ¿no? Un control para asegurarse de que en rigor está ocurriendo lo que dice ahí. Te dice las RPMs y la potencia. Esto es para los fijos, esto es para los Locotracks, esto es para los Norwheelers. El IC ahora se trata de unificar. Hay distintos, pero al principio es lo mismo, ¿no? Proceso, alimentación, equipo, lubricación, alarmas, parámetros y configuración. Entonces, para todos los ICs es exactamente lo mismo. Em, Hablo un poquito de la serie HPX. Lo voy a tocar así un poco marginalmente, pero solamente lo que les quiero decir en este sentido es que este tipo de trituradora se concibió para aplicaciones que tienden a ser más finas, ¿sí? Le ponen un poco más de amplitud. Por ejemplo, eh, toman como un modelo, a ver, toman el modelo siguiente, por ejemplo, si hablamos de un HP 300, toman al inmediato siguiente como referencia de potencia, pero al mismo 300 como tamaño de cabeza. Entonces, básicamente le ponen un poco más de potencia y cambian la cinemática para trabajar mucho mejor con material fino. Y bueno, tiene otra serie de prestaciones, ¿no? Por ejemplo, un mecanismo anti-spin, que es una goma, el tema de los liners también, sin epóxico, etcétera, etcétera, etcétera. No es la finalidad, hoy solo quiero así hablar HPs y ahora vamos a aplicación. Bueno, también tenemos unas referencias de fuerzas de trituración. Ustedes ven, por ejemplo, HP 200, 300, 400, sigue más o menos esta línea de fuerza de trituración. Un poco, pues no sé si es exponencial, pero bueno, casi lineal en realidad. Mientras que el 3, 4 y 5 es igual, es un nivel de potencia superior, ¿cierto? Pero más o menos sigue la misma línea. Esta potencia extra es por los finos. Hay que conceptualizar que, por ejemplo, un material que acaba de ocurrir una voladura, por ejemplo, ponen la voladura, sale el material. Los materiales grandes tienen una cantidad
Bueno, a ver, la materia, y ustedes saben que está constituida por átomos, moléculas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los átomos tienen arreglos determinados según el tipo de material. Por ejemplo, no sé, el diamante tiene un arreglo que le llaman cúbico diamante, de carbonos en cada esquina. El acero tiene también un arreglo geométrico de carbono, fierro y otra serie de particulaciones que son patrones incambiables, ¿no? O sea, si un elemento es ese elemento, siempre va a tener ese patrón geométrico. Bueno, llevándolo hacia a un poco más macro, eh, dependiendo de cómo es la formación geológica del material, también depende de qué tan duros o qué tan débiles son los planos de unión. A veces los planos de unión son, digamos, por cuestión, ¿cómo se dice? eh, de polaridad, por cuestión de carga, por cuestión magnética. A veces son otro tipo de enlaces, ¿no? Enlaces más fuertes de compartir electrones, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de enlaces y distintos tipos de durezas, ¿no? O de fuerza de unión. Bajando un poco de ese avión y llevándolo a lo más asentado, ustedes saben que el material puede ser de distintos tipos, ¿cierto? Puede ser una roca caliza, puede ser un basalto, un granito, y todos estos materiales que a pesar de que mucho, bueno, por ejemplo, basalto y granito, de que los materiales que los forman, los sílices, no sé, son muy parecidos, la forma en la cual se crean, por ejemplo, genera que el material tenga distintas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el granito y el basalto, ambas son materiales que vienen del magma, ¿cierto? La diferencia radica, así la diferencia máxima entre ellos, más allá de la composición mineral, radica en que una de ellas es extrusiva, es decir, se forma cuando la lava se seca, y digo lava porque salió a la superficie, y eso cuando se seca lentamente, ¿sí? También incide en cómo se forman los granos dentro de la partícula. Los granos son conjunción de moléculas con una alineación similar, mientras que el granito es una roca distinto, ¿no? Pero no estoy viendo si lo estoy al revés. Creo que más bien granito es la extrusiva y basalto es la intrusiva, es decir, uno sale a la superficie y la otra no. Y en la medida en la que salen a la superficie, evidentemente una se enfría más rápido que la otra, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando forjan una espada. Si dejan la espada que se enfríe poco a poco, el material se enfría lentamente y se acomoda de una forma. Si en cambio la sumergen de inmediato en aceite para cambiar la temperatura de forma instantánea, los granos se solidifican más rápido y se forma un grano distinto. Visualmente lo pueden apreciar, noten el granito se caracteriza por esa particulación. Ven ustedes puntitos negros, blancos, amarillos, etcétera. Bueno, cada uno de esos puntitos es un grano y está unido a la periferia con enlaces determinados. El basalto tiende a tener grano más grande. Y entonces ahí también podemos ver qué tipo de características va a manifestar el material respecto a dureza, respecto a abrasividad. El grano más pequeño, digamos, tiende a ser bastante más duro y los enlaces entre ellos bastante más cohesivos con, por ejemplo, un basalto, ¿no? A veces, digo, va a depender mucho de qué basalto, qué granito estemos viendo, ¿no? Pero a grandes rasgos nos da patrones de comportamiento del material, ¿cierto? Así que, bueno, en esa línea, eh, esta misma formación de material aplica a nuestras piezas también, a los fierros, por ejemplo, ¿no? Básicamente, un acero al manganeso es un acero que le ponen material de manganeso intersticial, o sea, entre partículas de carbono, por ejemplo, o, perdón, de fierro, en lugar de un fierro ponen un manganeso. Y lo que pasa es que el manganeso, digamos, lo que hace, tiene más o menos el mismo tamaño que el átomo del fierro, pero es un poco distinto. Pues esa diferencia, tan solo eso, o sea, una cosa que es mínima, lo que provoca es que siempre se genera una capa endurecida, una capa pequeña, no es 1, 2 milímetros, 3 milímetros que se endurece. Entonces a veces pasa que el material es muy abrasivo y la capa no se alcanza a formar, ¿no? Para materiales extraabrasivos. Por eso siempre cuando cambian pieza hay un proceso de fraguado. Se trabaja primero el equipo a media carga
por unas 4 horas, 2 horas más carga 75 y 2 horas más plena carga. Todo esto para que se endurezca el material y no se te desgaste. Bueno, más o menos esto es una presentación comercial del HP. Vamos a dejar de lado y vamos a ir viendo una presentación de aplicación. Terminando la aplicación, vamos a pasar a simulaciones. Vamos a hablar un poco más de simulaciones, vamos a hacer algunos hipotéticos. Y luego pasaremos a otro equipo, ¿no? Así como para ver superficial y después vamos a ir a ver cada vez más a detalle, ¿no? Cómo seleccionar, qué piezas elegir, etcétera. De aquí, digo, no es poco, ¿no? Una vista general, ¿sí? Alimentación, cavidad, alimentación, límites de trituración, equipos opcionales, producto final. ¿Bien? Más o menos el macro. Como les comenté, todo esto, bueno, para los que, uy, ojalá no haya dejado a nadie en lobby. No hay nadie en lobby. Para los que llegaron un poquito después que arrancamos, recordatorio, todo esto está en Sales Hub, Data Hub, Sales Hub, Sales Hub, y empiezan a buscar, ¿no? Entonces, Application Guidelines for HP Crusher, ahí está. Ese es el file que estamos revisando ahora, ¿cierto? Entonces, otra vez modelos, 100, 200, 300, 400, 500. Antes la consigna era, el número 100 viene por los caballos de fuerza. En realidad, HP es por High Performance, alto desempeño. Y esto es solo un modelo, ¿no? Aunque a partir del 200, sí son el número de caballos, ¿no? Bueno, HP 3, 4 y 5, como les indiqué, son los modelos un poco más para producción de arenas. Y aquí nos falta, ¿no? HP 200E, HP 300E, que son equipos, digamos, como el upgrade de los HP 200, perdón, de los HP X00. Un comentario al margen sobre los HP-E, hay retrofits, es decir, si ustedes un HP 200 quieren cambiarlo a HP 200E, las ventajas son, bueno, primero no usan más material epóxico, puede haber más potencia disponible, pero claro, hay algunos cambios, ¿no? O sea, no son 3 ítems, cambian algunas cosas, pero bueno, siempre eso sobre la mesa, por si hay algún equipo viejo que alguien quiera darle una upgradeada, se puede. Bueno, viste, aquí es lo de siempre, ¿no? Así como es muy fácil de operar, mantener, aplicación para cualquier parte de la cantera, primaria, perdón, secundaria, terciaria o cuaternaria, alta capacidad, producto cúbico, boca de alimentación sin restricción, muchas opciones de cavidad. Puede operarse en circuito cerrado, tiene un sistema de liberación de no triturables efectivo. Como les comenté, no se activan todos los cilindros a la misma amplitud. En donde hay más presión se abre más, en donde hay menos presión se abre menos. O sea, nos da un control de producto mucho más preciso. En general el desgaste es parejo, no tiende a gastarse más de un lado que del otro. Por lo mismo de que como se rota el tazón, tú vas moviendo la sección en donde puede haber algún desgaste excesivo, entonces siempre más o menos se balancea, ¿no? Y bueno, esto es clave, que viene al final, pero es muy relevante, que es la trituración interpartícula, que es lo que les comentaba, que era más o menos lo que llaman atrición, ¿cierto? Que es un poco entre compresión y fricción. Bueno, esto no lo voy a decir. Esto ya lo vimos un poquito. Aquí vemos algo general, nuevamente, de los productos, su potencia, su peso, apertura. O sea, esto lo encuentran en folletos, en 1000 presentaciones. Perdón. Así que en cualquier momento ustedes pueden acceder a esta información. Es muy común que algún cliente les diga, quiero un cono, no sé, 4 1/4, 3 1/2, lo que sea, basándose en el diámetro de cabeza. Está bien que lo tomen como primera aproximación, pero a lo mejor mucho más que eso podría ser la potencia y la capacidad, ¿no? El diámetro de cabeza sí tiene incidencia sobre la producción, pero con cambios tecnológicos ese factor ya no es 100% determinante. Sobre la alimentación, ¿sí? Aquí empezamos ya con algo capaz que un poco más duro, ¿no? ¿Cómo definir la alimentación correcta? ¿Cuáles son las recomendaciones para scalping? Bueno, de entrada, así,
para cualquier triturador, lo voy a dejar hoy en cualquier, pero en realidad ustedes van a ver que hay excepciones, pero hoy piénsenlo así. Para cualquier trituradora es perjudicial o no benéfico, no sé cómo lo quieran colocar, alimentar material menor al ajuste que ustedes están colocando. Es decir, si mi equipo yo lo cierro a 19 milímetros y mi alimentación contiene material menor a 19 milímetros, ¿qué va a generar ese material? Bueno, ese material fino, lo primero, o fino, también se le llama a cualquier cosa que esté debajo del setting, ¿cierto? Por eso les decía que era un término a veces un tanto ambiguo. ¿Pero qué es lo que me va a generar ese material? Ok, sí, va a haber una fracción que se me puede triturar, ¿cierto? No sé, materiales entre 12 y 19 milímetros. No es tan duro, no tiene tantos planos debilitados. eh, entonces, cuando ustedes meten ese material, lo primero que hace es se acelera el desgaste. Es material que se tritura poco, pero desgasta igual, ¿no? Entonces, una, costo operativo se incrementa. Dos, todo el material que ustedes metan, que ya está bajo 19, que la expectativa es obtener material bajo 19, es material que en realidad está pasando por su proceso, está consumiendo energía, está desgastando y está quitando volumen de trituración por algo que en realidad no tendría que estar ahí, ¿no? Que ya está debajo de lo que ustedes tenían como objetivo, que hiciera su trituradora. Entonces evítenlo. En la medida de lo posible, vale la pena evitar que entren finos a cualquier cavidad, ¿sí? Cualquiera, no importa cuál. Piensen esto como la regla máxima, sepan que siempre hay excepciones, pero prefiero que la tengan esta así conceptualizada y que después tratemos las excepciones como caso excepcional, tal cual, ¿no? Bueno, sobre la cavidad, más o menos es eso, ¿no? Luego, la alimentación. Close site setting, así como, perdón, feed opening, apertura de alimentación del lado cerrado. Es decir, cuando la cabeza hace esto, ¿cierto? Se mueve para allá y para acá. Este es el ajuste más cerrado. Este es el ajuste abierto, ¿cierto? Cuando está cerrado de este lado, close side setting, del otro lado es el open side setting, ¿no? El ajuste del lado abierto. Bueno, evidentemente, debido al bamboleo de esta cabeza, cambia también la geometría de la apertura de alimentación del lado cerrado y la apertura de alimentación del lado abierto, ¿cierto? Que son estos dos, o sea, van correlacionados. Hay recomendaciones siempre, ¿no? Este es el lado como de la formulita, ¿no? 80%, bueno, perdón, para el HP100, la recomendación máxima es el 80% del close side setting feed open, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo que me permite como máxima alimentación de este lado? Eso yo lo multiplico por 0.8 y ese es el material máximo recomendado. ¿Por qué recomendamos esta limitante? Pues porque buscamos que haya penetración en la cavidad, ¿cierto? O sea, una piedra aquí arriba no me sirve de nada, no se tritura, es difícil de hacer que entre, puede hasta generar algún tipo de palanca en el feed cone. Entonces, a mí me interesa que haya penetración en la cavidad, ¿cierto? Que el material entre. Entonces, por eso es esta limitante. En el HP200, bueno, le dicen que es 90, ¿no? Yo en rigor generalmente recomiendo el 80. Mejor que entre todo que estar jugando ahí a los límites de la cavidad, ¿no? Hay más riesgo, me parece. Y bueno, para el 300 al 500 y los HPX, los areneros, el 100% del close eye setting, feed opening, o sea, la misma amplitud, perdón, la misma dimensión. Yo siempre recomiendo el 80, siempre, siempre, vale la pena. Bueno, ahora, cuando la alimentación es redonda, lo que ocurre mucho es que el material tiende a atorarse entre las dos superficies y a veces brinca, ¿no? Pero puede brincar bastante fuerte. Entonces lo que buscamos es incluso mayor penetración. Así, cuando trabajamos con canto rodado, con grava de río, lo mejor es incluso ponerle un factor de seguridad adicional, ¿no? Perdón, factor de seguridad más adicional. Entonces van a estar trabajando, no sé, con un 72% de esta apertura, ¿no? Más o menos.
poniéndole un 10% de margen de seguridad. Y esto es lo ideal, esto es mi expectativa para que se lo aprendan. Lo ideal es 80% de la apertura del lado cerrado, de la apertura nominal. Ahora, ustedes me van a decir, uy, voy a tener que estar revisando esta presentación todo el tiempo. Bueno, no. Yo les recomendaría que sigan el camino más profesional. Por ejemplo, ustedes van otra vez a su amigo SafeHub y empiezan a buscarlos las piezas de desgaste, ¿verdad? Entonces aquí todavía no hay nada. Electrificación, controles, lubricación, dimensiones, diagrama eléctrico, guía de aplicación, especificaciones técnicas. Aquí todavía no es, vamos a seguir adelante. Aquí en realidad yo podría poner otra cosa, ¿no? Podría poner Cavity y ya sé que está, ¿no? Pero igual yo los invito, aunque sea, den una revisada rápida para saber qué hay aquí, ¿no? Porque tenemos un montón de información y a veces me hablan para preguntarme, no sé, cosas que vienen en el manual. Yo no tengo problema en decirles 300,000 veces lo que está en el manual, pero eh, cualquier cosa que no les pueda contestar un día que no esté disponible, me encantaría que ustedes sepan en dónde está esa información. Así que vamos a, por ejemplo, tomar una cavidad estándar fino, estándar medio, bajarlo todo, estándar medio y estándar grueso, backing, ya con esos dos. Ok, vamos a abrir las descargas. Aquí tienen su datasheet de las piezas de desgaste. Igual, familiarícense con los datasheets que tienen. Bueno, aquí dice, trituradora, HP200, cavidad, estándar medio. De entrada, ven un primer cuadro en donde le dice, ¿cuál es el ajuste máximo que le habilita esto? ¿Cuál es el ajuste mínimo? Siempre tengan bien presente esto, porque si ustedes seleccionan para una cavidad medio, no sé, un ajuste eh, de, no sé, algo que no está permitido, pues evidentemente no les va a funcionar, ¿no? Se les puede romper. Me acuerdo que pasó alguna vez en Chile, un técnico no sé qué le pasó, se le fue mal y puso un ajuste fuera de rango, pues ya se imaginarán qué ocurrió, ¿no? Eh, bueno, en esta sección ustedes ven eh, un poco lo mismo que vimos en la otra presentación, pero en otro tipo de dibujo, ¿no? Cuando el lado está cerrado, el ajuste mínimo es este, 14 milímetros, acá se los indica, y la apertura máxima es este espacio, ¿no? 165 milímetros, 6.5 pulgadas. Cuando la cavidad está abierta, bueno, aquí no nos dice cuál es el tamaño máximo, eh, máximo opening, close side, no, máximo open side. Bueno, aquí lo único que nos dice es que cuando está al ajuste mínimo, básicamente nosotros vemos que es 140 aquí, que es el maximum opening del lado cerrado, y del lado opuesto es el dígito mayor, ¿no? 165. Ustedes ven acá, que es la línea punteada. Y bueno, cuando su ajuste es el máximo, 25 milímetros, aquí no se ve, ya no hay dibujo, pero se lo pueden imaginar, hagan un análogo. Cuando está del lado cerrado, son 145, o sea, hay un aumento ligero, ¿viste? No, no es un aumento notable, eso es lo que quiero que les quede claro. No es como que se abre en la misma proporción, no habilita 10 milímetros más de alimentación, estamos casi al límite. Y cuando es del lado abierto, tampoco es tanto, ¿no? O sea, en proporción al número mayor, no alcanza a ser ese 10%, ¿no? Ni siquiera. Entonces, si nosotros vamos a otra cavidad, es lo mismo, ¿no? Esta vez es una HP200 estándar fino, ¿no? Aquí tenemos el ajuste, qué algo raro, ¿no? Este es estándar medium. Esto me hace ruido. ¿Cómo va a ser estándar medium máximo 25? Pero bueno, lo voy a revisar, lo voy a tomar el tema. Para un estándar fino, ajuste mínimo 13, esto es lo que tienen del lado cerrado y esto del lado abierto. Y para un ajuste máximo de 40, que ahí está lo que me hizo ruido, ¿cómo va a tener un ajuste máximo mayor el fino que el medio? No hace sentido, pero estos son los valores, ¿no?
Así que más o menos esto con las piezas de desgaste, ¿no? Igual es bueno que hayamos encontrado este error, porque en algún momento lo vamos a encontrar. Y así levanten la mano si ustedes notan algo raro también. Déjenme regresar a la diapositiva. Ok. Bueno, esto sobre las piezas, ¿no? Lo vamos a hacer, digamos, como un poco más simple cuando hagamos simulaciones y van a ver que no va a ser tan complejo, ¿no? En general, ustedes cuando lo alimentan, cuando empiecen a trabajar, se van a dar cuenta que esto es reiterativo, ¿no? Ven la fiesta 3 veces y ya saben quién se va a emborrachar, ya saben quién se va a poner a coquetear con todo el mundo. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? La receta es reiterativa, casi que lo van a ver todo el tiempo. Y bueno, esto lo hemos visto ya un poco. Aquí están dando unos ejemplos distintos. Mira qué raro. No hay error, ¿eh? Aquí igual marca algo mucho mayor. En esto lo voy a revisar a profundidad porque me extrañó. Max Fit Size. Bueno, aquí te dan una recomendación, ¿no? Pero no importa eso. ¿Qué pasa con las consecuencias de una alimentación errónea? Yo les había comentado en slides anteriores que la intención de las piezas de desgaste es que sean ellas quienes se adapten a la aplicación y que no que la aplicación se tenga que adaptar a las piezas que yo le quiera poner, ¿no? O sea, el imponerle eh, una cavidad fina o ultra fina no quiere decir que yo voy a producir arena. Ojo con esto, porque esto es un argumento que hacen muchos productores, ¿no? Así como, le vamos a poner el ta sand, ¿no? Y con el ta sand te va a salir una super arena. No, no es así. Es una, una bonita promesa, pero falsa. ¿Qué pasa, no? Y esto sí vamos a ver con pura lógica. En general, esto es solo observación y lógica. Cuando ustedes alimentan un material que es muy grande a la cavidad, bueno, ¿qué va a pasar? Primero, la penetración es baja, ¿cierto? Entonces, los esfuerzos están ocurriendo en la parte superior, si es que ocurren algunos, ¿no? Si no es que el material está brincando. La oposición al flujo del material también es grande. Pues, ya de entrada vemos varias cosas, ¿no? Cargas en lugares que no deberían, una cámara de trituración que podría estar vacía porque el material no está penetrando, un flujo de material disminuido porque yo estoy impidiendo que el material entre y pase a través de mi trituradora. Entonces, ¿qué genera? Bueno, primero, un desgaste pobre, ¿no? O sea, el desgaste va a ser en la parte superior y su ideal de consumo, que es que cuando ustedes cambian las piezas, pesen las nuevas. Lo ideal es que cuando quiten esas piezas, tienen que aspirar a 50% del peso. Eso es lo ideal en un HP. Ahora, qué tanto se desvíen también depende de qué tan eficiente es la selección de cavidad, de varias cosas, ¿no? Esa es la aspiración. Bueno, ¿qué otra cosa pasa? La apertura se bloquea. Como les comentaba, esto es un impedimento a flujo. Y eso es un punto que disminuye la capacidad brutalmente. Entonces, siempre ojo con los sobretamaños, ¿no? Y esto no solo aplica al cono. A veces nosotros decimos, bueno, ya está, ¿no? Voy a seleccionar una mandíbula pequeña, que sí tengo rocas grandes, pero son algunas, ¿no? Ok, si son muy pocas no hay problema, pero si de verdad pasa frecuentemente, estamos sacrificando la producción, pero brutalmente, ¿no? No se ve, porque uno dice, no, estoy metiendo piedra, estoy triturando, pero en rigor son bajas de producción relevantes, ¿no? 15%, 20%, que si yo les dijera, bueno, ya todos nos castiga señor gobierno, ¿no? Pero imagínate que te dijera sobre tu sueldo te va a quitar el 20% adicional. Duele, ¿verdad? Bueno, lo mismo en producción, es análogo. Otro punto que causa es el salto del anillo, ¿cierto? Salto del anillo lo vimos anteriormente, el equipo empieza a hacer saltos. Voy a buscar algún video porque yo debo de tener y se los voy a compartir para que sepan qué es lo que tienen que identificar. Eso evítenlo. Si lo ven, de una vez levanten la mano, señor operador, está muy cerrado o su material está muy grande o algo está pasando ahí, ¿no? Tomen video, siempre tomen video, tomen fotos de cualquier cosa que ustedes encuentren como atípica
Y bueno, yo los invito, ¿no? A lo mejor en este foro, si alguien tiene algo, lo podemos ir compartiendo, porque no se trata nada más de que yo les trate de marcar pauta, ¿no? Aquí yo creo que hay mucha gente que sabe un montón más que yo, y más bien me gustaría que este foro sea de todos para ayudarnos a crecer en este tipo de conocimiento. Luego, ¿qué pasa cuando la alimentación es pequeña, ¿no? Lo opuesto de la alimentación grande. Bueno, aquí la penetración es absoluta, pero el desgaste entonces empieza a ocurrir aquí, ¿cierto? Digo, si es predominantemente fina, generalmente pasa eso, ¿cierto? Entonces, en lugar de ser desgastada desde arriba, se desgasta desde abajo, ¿cierto? Lo que también genera otra serie de problemas, ¿no? Provoca que, bueno, mi ajuste ya no sea parejo. Entonces yo ya, por ejemplo, lo setearía en este punto, pero si aquí tengo un pedazo que se comió, pues la verdad es que no me va a servir de mucho, ¿no? El radio de reducción, que básicamente es cuál es la relación de la entrada y la salida, es decir, qué tanto se reduce, también queda muy afectado. Lo mismo, ring bouncing, eso pasa. Si es muy grueso o si es muy fino, lo mismo pasa. Esto también puede generar picos de potencia excesivos. Piensen ustedes en la arena, ¿no? Cuando van a la playa, se van al Caribe, se están tomando una cerveza, agarran un poco de arena y la tratan de apretar. Es casi imposible triturar a la arena. ¿Por qué? Porque es material que ya sus planos de material interno, sus planos que están unidos, están súper fortalecidos. Solo quedan los planos más fuertes. Entonces, mientras más fino es el material, demanda cada vez más energía para poder reducir. Y bueno, esto también puede resultar en una alineación incorrecta de los rodamientos, ¿no? Que es a lo mejor una manera linda de decir que se te van a quemar los bujes, ¿no? Porque básicamente lo que estás teniendo son cargas muy altas. No quiero decir que sean incompresibles, porque a veces puede ser comprimido dependiendo de qué tan fino es, pero sin duda tienes pics de potencia elevados, ¿no? Cada vez que se cierra la cavidad tienes, ¡pum!, un pic de potencia. Entonces, muchas veces, bueno, estas máquinas están hechas para estar trabajando todo el tiempo, 24/7, pero sobre sus valores límites. Yo les había comentado que hay tres tipos de límites en todo tipo de equipo, ¿no? Está su límite mecánico, límite de potencia, límite de diseño, ¿no? Perdón, volumétrico, mecánico o de diseño, volumétrico y de potencia. Entonces, en esa línea, estamos jugándole mucho con el límite de diseño, ¿no? El límite mecánico que la máquina pueda tener también. Si excedemos la carga que un fierro puede tener o la carga que un buje puede soportar, se quema, listo. No hay nada detrás de eso, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de la alimentación fina. Una alimentación muy fina genera lo que le llaman packing. Packing, que es como empaquetamiento del material, que lleva a sobrecarga, salto del anillo de ajuste y eventualmente daño en la trituradora. Entonces, es no siempre mandatorio, pero siempre recomendado que se separen en finos, dígase finos, cualquier material debajo del ajuste de la trituradora inmediata para evitar todos estos temas, ¿no? Hay reglas generales, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a dejar la máxima primero, ¿no? Que está en el segundo punto, debería ir hasta arriba, me parece. Generalmente para todas las aplicaciones, limiten la alimentación 0,5. Yo les diría 0, pero 5% es algo razonable, así como lo que alcanzó a entrar, ¿sí? Pero esto limítenlo. ¿Por qué? Porque este es el material más duro. Este material es muy complicado de triturar. Solo para hacerles una referencia, digo, lo puede hacer un cono, sí, sí lo puede hacer un cono, con una cavidad específica, con un circuito cerrado, pero el equipo les va a producir muy, muy poquito. Para reducir material pequeño, así de 0 a 5, se requiere mucha energía, muchísima energía. Y la capacidad también va a ser comprometida. Bueno, en aplicaciones terciarias eviten eso. En aplicaciones secundarias pueden tener cierta cantidad de finos, ¿sí? Mientras su cono esté abierto, no lo tengan muy apretado, ¿cierto? Aquí dice, la guía general es tener máximo 30% de la alimentación debajo del ajuste. Yo lo limitaría. Para un secundario, 25% ya me parece alto, 30% lo puede aguantar, pero limítenlo.
Y si si han de alimentar de esa forma, abran un poco el ajuste. Si ven ring bouncing, abran el ajuste. Yo sé que se van a encontrar ustedes porque lo hemos visto todos, ¿no? Que le vas a decir al cliente, oiga, pero tienes que abrir el ajuste porque tu equipo está saltando. No, es que yo tengo que hacer material 3/8 y bla, 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 ¿no? Entonces quiere sacar arena de bombeo, de presa, con 2 trituradoras, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Cada equipo tiene su límite de reducción, su límite de potencia y solo puede realizar cierta cantidad de cosas. Si esto lo quieren hacer así, bueno, dejen el precedente. Señor, mire, lo que puede pasar es esto, 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 y pásenle un documento escrito, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Para que lo tengan claro, al menos, ¿no? O sea, si yo me compro un Ferrari y no le pongo nunca aceite, me encantaría que alguien me dijera, sabes que lo estás usando mal, ¿no? Y si lo uso yo mal, bueno, pues será mi culpa, ¿no? Pero al menos alguien me lo dijo. Entonces, nada, ese punto, eso no importa. Ay, perdón, 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 perdón. Bueno, hay alguna serie de cursos que tendrían que ser como premisa. Yo tomé esto así como porque necesito acelerar, pero ustedes tienen acceso a plataformas de entrenamiento a través de Alejandro Garza, personal de Mota, que yo creo que ya le van a cambiar Mota, tal vez le pongan MTA, porque antes era Metso Autotech Training Academy, Academia de Entrenamiento de Metso Autotech, pero ahora ya es Metso otra vez nada más, ¿no? Entonces, hablen con su product manager o si mejor háganlo para que lo hagan como distribuidor completo y pídanle acceso a los cursos de entrenamiento. Metso tiene una serie de cursos que son muy buenos, mucho de lo que yo estoy diciendo está en ese material, está en español, hay curso de capital, hay curso de aftermarket, hay curso de servicio, no dejen de utilizar los recursos que tienen a sus manos, ¿sí? Bueno, dentro de estos entrenamientos está el término de abrasividad y triturabilidad o dureza, ¿no? Voy a dejar estos criterios como muy amplios, que básicamente estos dos valores son índices. Índices de qué tan abrasivo es un material, como dice el nombre, y abrasivo quiero decir qué tanto desgaste va a generar en mis piezas de desgaste. Y la triturabilidad es qué tan fácil o qué tan difícil de triturar es un material. La triturabilidad viene dada un poco y viene directamente relacionada con cuánta energía yo requiero para triturar, que se llama Work Index, índice de trabajo, y estaba pensando en las unidades, pero no me acuerdo muy bien. Y bueno, y la abrasividad, que a pesar de que ustedes lo vean en gramos por tonelada, no quiere decir que cada tonelada les va a gastar 100 gramos de liner. No, no quiere decir eso. Solamente es para catalogar en muy abrasivo a no abrasivo. Pero no tiene nada que ver con cuánto, o sea, con el número de gramos que se les va a gastar la pieza en esta proporción. No es así, ¿ok? Bueno, y el Abrasion Index, que es también otro índice. Noten que son todos índices, ¿cierto? Esto no lo van a encontrar como si ustedes van a la Sistema Internacional de Unidades, buscan dureza, van a encontrar dureza Brinell, dureza Mohs, dureza, etcétera, ¿no? Y no van a encontrar ni triturabilidad, ni abrasividad, ni índice, nada de eso, ¿no? Son índices de la industria, ¿ok? Bueno, cavidad, perdón. Sí, no me acuerdo qué hora es, perdón, chicos. Creo que ya me estoy comiendo más de su tiempo, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí en cavidad, ¿cierto? Hoy nos vamos a quedar por acá. Vamos a continuar posteriormente con el resto de... Voy a primero parar el video. Ah, pensé que no había grabado nada. Stop recording. Ok, entonces vamos a